Querido Señor, te damos gracias por reunirnos nuevamente. Señor, de una manera tan maravillosa, aquí estamos, los que has redimido, los que te aman, los que van en pos de ti. Señor, recordamos la gran salvación que nos has dado y te pedimos que recuerdes la gloriosa consagración que te ofrecimos. Oramos que te reúnas con nosotros de una manera tan íntima, de una manera muy particular e incluso personal. Señor, durante estos próximos 6 días, ¿cuánto te necesitamos? Señor Jesús, oramos que nos cubras y protejas, que nos fortalezcas y vigorices de toda manera, que estés con nosotros. Fijamos la mirada en ti, incluso en esta reunión. Danos un buen comienzo. Oramos en tu nombre. Continuamos esta semana el entrenamiento en cuanto a este tema de experimentar, disfrutar y expresar a Cristo a lo largo de diferentes libros de la palabra. En esta ocasión hemos llegado al libro de Apocalipsis. Recuerdo que en los primeros días, incluso antes de los mensajes del estudio vida de Apocalipsis, esto fue hace muchos años en Los Ángeles, cuando el hermano Lee habló sobre este libro, el libro de Apocalipsis, él usó cierta expresión, cierta afirmación que tal vez hoy en día para nosotros no sea muy especial, pero en aquellos días, en términos de mi entendimiento de la palabra, fue una afirmación completamente que me revolucionó por completo. Y es la siguiente. Él dijo, el libro de Apocalipsis, contrario a lo que tal vez piensen o crean muchos cristianos, no es un libro solamente que abarque profecías sobre cosas en el futuro, sobre diferentes señales o diferentes clases de temas o asuntos interesantes o peculiares o eventos que se predicen. Él dijo, en realidad el libro de Apocalipsis es un libro acerca de Cristo. Y de hecho esto queda muy claro en el inicio de ese libro, ya que Juan, el escritor de este libro, desde el inicio, él dice, en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró en señales, enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Aquí, tal parece, menciona muchas cosas que son reveladas a Juan para que él las escriba. Pero aquí dice que Juan es uno que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y aparentemente uno piensa que
Aparentemente es un libro de muchas cosas en el futuro, pero al hermano Lee decir esto, mis ojos fueron abiertos para ver que incluso cuando se habla aquí la palabra profética, no debemos pasar por alto o dejar este enfoque único, que es la centralidad y la universalidad de Dios y su economía en este universo, que simplemente es Cristo. Simplemente es Cristo. No sé cuántos maestros de la Biblia en tiempos pasados, al exponer o enseñar este libro, recalcaban eso. Pero les digo, en esta semana, ese es nuestro énfasis. No vamos a estar aquí para hablar solamente de cosas en el futuro. Hoy en día todos están interesados en saber qué sucederá, qué será lo próximo que sucederá en el mundo y cuándo vendrá el fin. Esas cosas sí se abarcan en este libro, pero mis queridos hermanos y hermanas, el libro de Apocalipsis es un libro acerca de Cristo. No lo olviden. Es un libro acerca de la persona de Cristo. Y en este libro no es solo un libro ordinario, un Cristo, no es un Cristo ordinario, un Cristo histórico, o el Cristo visto en los evangelios o en las epístolas, sino un Cristo en otra era, un Cristo especial, un Cristo intensificado, como veremos mensaje tras mensaje en los próximos días. Pasemos ahora a la palabra de este mensaje. El título es El testigo fiel de Dios para el testimonio de Jesús. Lo primero en cuanto a este Cristo revelado en este libro es en Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Esto es lo primero en cuanto a Cristo, el testigo fiel y verdadero de Dios. Él es tal testigo fiel con miras a algo, es con miras al testimonio de Jesús, para el testimonio de Jesús. Veremos que este testimonio somos nosotros. La iglesia ha de ser tal testimonio. Es un bosquejo bastante largo, con muchos puntos, y le diré que hay muchas escrituras en cada punto. Así que puesto que no tenemos la prueba hoy, tengo un poquito de tiempo para quedarme en estas cosas. Número Romano 1. Cristo es el testigo fiel de Dios, el testimonio y expresión de Dios. El hecho de que Él exprese a Dios equivale a que Él dé testimonio. Espero que presten atención a cada palabra en este bosquejo y que no las dejen ir fácilmente. Cristo es el testigo fiel de Dios. Un testigo es alguien que ha oído algo, que ha visto algo, que ha experimentado algo y luego testifica o declara acerca de lo que vio y oyó y experimentó. Cristo es tal testigo fiel de Dios.
De hecho, Cristo, quien es Dios encarnado, al venir a la tierra, Él tenía una sola obra que simplemente era ser un testigo de Dios. Testificar acerca de Dios el Padre. En Juan capítulo 1 dice que el unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Él ha declarado a Dios. Podríamos decir que ese era el único propósito de Cristo al venir a la tierra. Claro, Él efectuó la redención, Él murió en la cruz, realizó mucho, pero Él vino para ser el testigo de Dios, el testigo fiel de Dios. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, todo lo relacionado con Él, daba testimonio acerca de Dios. Y como tal, este Cristo es el testimonio mismo de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos el testimonio de Dios, lo cual era la ley de Dios. Era el testimonio de Dios. ¿Pero qué es la ley de Dios? La ley de Dios en realidad no es cosas que uno debe hacer y no hacer, sino que la ley de Dios es simplemente una fotografía de Dios, una expresión de Dios. De modo que al ver la ley, uno ve a Dios expresado. Ese testimonio de Dios es simplemente un tipo o tipifica a nuestro Cristo, quien es la ley viviente de Dios, el testimonio viviente de Dios, la fotografía viviente de Dios, no una fotografía fija, sino incluso una película de Dios. Él es el testimonio viviente de Dios. Otra palabra para testimonio es expresión. Cristo es la expresión de Dios. Y esto no solo es por el hecho de que habló ciertas palabras o que hizo ciertas obras, sino por el mero hecho de que Él mismo era la corporificación de Dios. Él corporificaba a Dios. Era Dios en la forma de hombre. Era Dios hecho visible. Era el resplandor de la gloria de Dios que expresaba e irradiaba y declaraba a Dios para testificar a Dios entre los hombres. Eso fue lo que Él hizo. Lean los evangelios. Al leer los evangelios, todo lo que este hombre hizo, todo lo que Él dijo, testifica acerca de Dios. El hecho de que Él expresa a Dios equivale a que Él dé testimonio, a que Él expresa a Dios en su vivir, que Él hable la palabra de Dios, que Él haga la única voluntad de Dios, que Él busque la gloria de Dios, que Él sea uno con Dios. Eso era, cabía que Él declarara y diera testimonio de Dios. Por eso Él pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No hay que decir más. Si ve a Jesús, uno ve al Padre. Eso es un testigo. Él testifica de Dios, de todo lo que Él era, de todo lo que Él, en todo lo que Él dijo, en todo lo que Él hizo, los atributos de Dios, el corazón de Dios, las virtudes de Dios, todo lo que Dios es, Él plenamente expresó. Letra A dice, Cristo es el testigo de Dios, el testimonio y expresión de Dios. ¿Y la iglesia qué es? La iglesia es el testimonio y expresión de Cristo. ¿Lo ven claramente? Sencillo. Cristo es el testigo de Dios, el testimonio y expresión de Dios que describí. ¿Y qué es la iglesia?
La iglesia, en términos sencillos, es el testimonio y expresión de Cristo. O sea, así como Dios testificó y expresó a Dios, hoy, ¿qué es la iglesia? La iglesia es tal organismo, tal entidad, es aquello que testifica y expresa a Cristo. Eso es la iglesia. Eso es una definición elevada de la iglesia. La iglesia no es cierta organización humana, no es un grupo religioso. La iglesia definitivamente no es cierta denominación. La iglesia es el testimonio y la expresión de Cristo. ¡Aleluya! ¿Ven lo que es la iglesia? Eso es la iglesia. Tal como Cristo expresó a Dios el Padre, nosotros estamos en la tierra expresando a Cristo el Hijo. Al vernos, las personas ven a Cristo. Tenemos que decirles a las personas, tal como el Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Así que Pablo era un verdadero testigo de Jesús. Era una verdadera expresión de tal Cristo. Y colectivamente, corporativamente, hoy, hermanos y hermanas, estamos aquí como iglesia para ser ese testimonio de Jesús, para ser ese testigo de este Cristo. ¿Se atreven a decir esto? ¿El que me ha visto a mí, ha visto a Cristo? ¡Wow! Pablo sí se atrevió a decirlo. ¿Saben? Eso es lo que Dios quiere. Cuando alguien esté en medio de nosotros, aquí hay 4,303 santos, algo así, aquí reunidos. Al entrar aquí, las personas deberían decir, veo a Cristo, veo a Jesús, pero no el Cristo individual, sino que es Cristo reproducido. Es el Cristo corporativo. Por eso aquí dice, como tal, la iglesia es la reproducción del testimonio y expresión de Dios en Cristo, puesto que hemos creído en Él y hemos sido bautizados en Él. Para estar en una unión orgánica con este Cristo, hoy nosotros somos su corporificación. En cierto sentido, la iglesia es Cristo corporificado. Así como Cristo es Dios corporificado en un solo Dios hombre, hoy nosotros somos ese Dios hombre corporativo que es la corporificación de Cristo. Letra B dice, Apocalipsis nos presenta al Cristo revelado y la iglesia que testifica. El Cristo revelado y la iglesia que testifica. La cual es el testimonio de Jesús. En este libro de Apocalipsis, no solo Cristo es revelado, sino que la iglesia también testifica. O de hecho, podemos decir que Cristo es revelado y la iglesia testifica acerca de tal Cristo. Por tanto, incluso si la palabra iglesia no se usará mucho en este libro, aunque sí se usa, los 7 candeleros son las 7 iglesias en Asia, pero la palabra, el testimonio de Jesús, se encuentra a lo largo del libro de Apocalipsis. Cristo es el testimonio de Dios y la iglesia es el testimonio de Jesús. El Cristo agrandado como expresión corporativa del Dios triuno. Amén. Somos Cristo expresado. Somos Cristo reproducido. Somos Cristo agrandado.
Somos el testimonio corporativo de Jesús. Somos la expresión corporativa del Dios triuno. En el libro de Apocalipsis hay muchas señales que son el testimonio de Jesús. Aquí en el capítulo 1 tenemos 7 candeleros de oro. En el capítulo 7, que abarcaremos más adelante en este mensaje, vemos una gran compañía de los que fueron redimidos y que están en los cielos. En el capítulo 2 está esta mujer resplandeciente con su hijo varón. En el capítulo 14 tenemos la cosecha con sus primicias. Y en el capítulo 15 tenemos los vencedores de pie en el mar de vidrio. En el capítulo 19 tenemos la novia lista para las bodas. Finalmente, en el último capítulo de este libro tenemos la Nueva Jerusalén. Estas 7 señales son el testimonio de Jesús. Son parte de la iglesia. Número Romano 2. El testimonio de Jesús es los 7 candeleros de oro. La primera señal del testimonio de Jesús en realidad es los 7 candeleros de oro. Son de oro, en su naturaleza, se refiere a lo que es divino. La naturaleza de oro se refiere a la naturaleza divina. Como candelero resplandece en las tinieblas. Y no solo eso, sino que estos 7 candeleros son idénticos los unos con los otros, son idénticos entre sí. 2 Romanos, el testimonio de Jesús es los 7 candeleros de oro, son de oro, divinos en naturaleza, resplandecen en las tinieblas y son idénticos entre sí. Nuestro hermano menciona que en la vida natural caída todos queremos ser únicos, diferentes, distintos, queremos sobresalir, diferentes de los demás. Bueno, les digo que en los 7 candeleros de oro no hay manera para que eso ocurra. Los 7 candeleros son exactamente iguales, idénticos. ¿Les gusta eso? Si van a una iglesia en Italia y si van a una iglesia en Japón y si van a una iglesia en las Filipinas y si van a una iglesia en Brasil, se ven iguales. ¿No es eso maravilloso? Ciertamente en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, las 7 iglesias son bastante diferentes las unas de las otras, pero las diferencias son las cosas malas, las cosas caídas, las cosas degradadas, las cosas malignas y corruptas. Eso es lo que las hace diferentes. Mientras que en las cosas positivas son iguales, son idénticas. El hermano dice que si uno pusiera 7 candeleros de oro, en el hebreo se dice menora, al candelero, que me gusta porque se parece a mi nombre, Minoru. Pero si tenemos estos 7 candeleros y luego los reacomodamos y le pido que me diga cuál es cuál, no los podría distinguir, a menos que le haga alguna marca distintiva. Estas iglesias son iguales. Deberíamos gloriarnos por el hecho de ser iguales, por el hecho de ser uno
y no en las diferencias. Cuanto más somos idénticos los unos con los otros, mejor. En realidad no somos idénticos los unos con los otros, sino idénticos a Cristo. Y hay un solo Cristo, así que todos somos iguales. El candelero de oro simboliza al Dios triuno. El Padre, como sustancia, está corporificado en el Hijo. El Hijo, como corporificación, es expresado mediante el Espíritu. Y no creo que esto necesita mucha explicación. Creo que todos tenemos este entendimiento. El Padre es la sustancia, el elemento, que está corporificado en el Hijo. Ese Hijo, como corporificación de Dios, es expresado mediante el Espíritu. Así que ahí tenemos el Dios triuno completo, simbolizado por un candelero de oro. Y ahí vemos los materiales, vemos el material, la sustancia, el elemento de oro, que es la naturaleza divina. Luego tenemos la forma. No es solo una masa de oro o oro en polvo, sino que es un oro moldeado que se le ha dado forma. Y finalmente, hay 7 lámparas en el candelero, que está llevando a cabo su función de resplandecer en un lugar oscuro. Y ese resplandor de las lámparas es simplemente el Espíritu mencionado en el libro de Apocalipsis. Las 7 lámparas de fuego son los 7 espíritus. El Espíritu es plenamente hecho real para nosotros y expresado plenamente como iglesias, y las iglesias son el testimonio de Jesús. El Espíritu no solo es hecho real para nosotros por las iglesias o expresado por las iglesias, sino hecho real para nosotros expresado como iglesias. Este candelero es simplemente el Dios triuno con su elemento, con su forma y con su expresión. Y eso es la iglesia. La iglesia simplemente es el Dios triuno corporificado y expresado en la humanidad. Y hoy somos tales iglesias. Necesitamos enamorarnos nuevamente con las iglesias locales. Sí está la iglesia universal, un solo cuerpo de Cristo, lo cual es importante, pero aquí hay 7 iglesias. Y todas las iglesias en la tierra, ya sean grandes o pequeñas, no importa, todas las iglesias deberían ser y son el testimonio de Jesús. B. A fin de experimentar los candeleros de oro como testimonio de Jesús, la expresión corporativa de Jesús, debemos ser llenos del Espíritu de Jesús. Al invocar el nombre del Señor Jesús continuamente para llevar las marcas de Jesús como hermanos y copartícipes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Me gustaría recalcar aquí 3 asuntos relacionados con nuestra experiencia de estos candeleros de oro. La manera en que somos estos candeleros de oro que están en la tierra, no en los cielos, sino en Asia, por toda la tierra, como testimonio de Jesús, como esa expresión corporativa de Jesús. Para eso, número 1, debemos ser llenos de ese Espíritu de Jesús. En Hechos capítulo 16, Pablo se dirigía hacia cierta región y dice, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió.
Y específicamente dice el Espíritu de Jesús. Queridos santos, para que seamos el testimonio de Jesús, tenemos que ser llenos de ese Espíritu de este Jesús, del hombre, del Dios hombre. Y no solo ser llenos de este Espíritu, sino que seamos aquellos que obedecen al Espíritu, que siguen al Espíritu. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu. Debemos ser aquellos que son guiados por el Espíritu de Jesús en nuestra vida, en nuestro servicio, en nuestra obra. Algunos se van a graduar de la universidad y se preguntan qué deben hacer ahora. Ciertamente deben tener comunión, deben orar, pero les digo que sean llenos en el Espíritu, con el Espíritu de Jesús, y obedezcan y sean guiados por este Espíritu. Tienen que aprenderlo. Todos tenemos que hacerlo. Número 2, tenemos que invocar ese nombre de Jesús. Nadie que hable en el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es Señor sino en el Espíritu Santo. A todos se nos dio a beber de este único Espíritu al invocar el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, invocar el nombre del Señor no es una práctica graciosa, es la práctica cristiana más grandiosa de entre todas las prácticas. Señor Jesús, oh Jesús. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. El Señor es rico para con todos los que invocan este nombre. Deberíamos ser aquellos que llevamos una marca, una señal sobre nosotros. Al igual que los primeros creyentes, arréstenlos, atrápenlos. ¿A quién? A los que invocaban el nombre del Señor, los que invocaban el nombre de Jesús. Todavía tenemos que hacer esto aún más. Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. No solo estar en un calabozo, un lugar pantanoso, sino que en todo momento, no importa lo que hagan, sacando la basura, cambiando pañales, dándole de comer a los niños, puede invocar, oh Señor Jesús. Y de esa manera somos llenos de este Jesús, del Espíritu de este Jesús al invocar el nombre de este Jesús. Y todo esto servirá para fortalecernos, vigorizarnos, para que llevemos las marcas de Jesús. Esta expresión, las marcas de Jesús, está en Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Qué son estas marcas de Jesús? Estas marcas incluyen los sufrimientos de Jesús, las aflicciones de Jesús. En 2 Corintios 4 hay un versículo donde Pablo dice, llevando siempre por todas partes en mi cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 2 Corintios 4:10. Esa muerte de Jesús
es cierta clase de sufrimiento que Pablo llevó. De hecho, la misma clase de sufrimiento que Cristo sufrió. Persecución, toda clase de sufrimiento por causa de Jesús. Esto no se refiere a un error que alguien cometió y como consecuencia de ese error hay sufrimiento, sino que es el sufrimiento por causa del Señor, por causa del cuerpo de Cristo, incluso por causa del ministerio neotestamentario. Pablo sufrió. Pablo llevó en su cuerpo las señales. Él explica, Pablo que explica en 2 de Corintios, las personas hablan de los apóstoles, pero Pablo dice, yo aún más. Pablo dice, a laborar abundantemente, en prisión, siendo golpeado, en muerte, apedreado, al menos una vez, naufragiando, un día y una noche, en viajes, en hambre, al laborar, al tener sed, al velar, al tener frío, al estar desnudo. Todas estas son cosas que Pablo llevó, son las marcas de Jesús. El Señor Jesús sufrió en la tierra y por causa de nosotros. Esas cosas que mencionan en 2 de Corintios 6, del 4, del versículo 4 en adelante. Hoy nosotros, para hacer el testimonio de Jesús, también tenemos que llevar estas marcas. Pedro dice que soy copartícipe en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Juan dice esto en Apocalipsis 1:9. Juan dice esto en Juan 1:9. Por toda la tierra vemos cómo se levanta el espíritu de anticristo, antidios y anticristo. Vemos cómo se levanta. Y sufrir por causa de Jesús, por causa de la edificación de su cuerpo. Para ello debemos llevar las marcas de Jesús. En algunos lugares donde incluso no hay mucha libertad externa, hay muchos queridos hermanos y hermanas que sufren mucho. Somos copartícipes en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús. Hermanos, la tribulación lleva a cabo perseverancia. Uno puede ser un creyente que ama al Señor, que va en pos del Señor, pero si no pasa por cierta tribulación, según Dios lo dispone, no tendrá la virtud de perseverancia. Para hacer el testimonio de Jesús hoy necesitamos perseverancia. Y en la perseverancia, esperanza.
como lo dice Pablo, la esperanza del reino. Letra C. Que el oro fuese labrado a martillo para dar forma al candelero representa la participación de los creyentes en los sufrimientos de Cristo. Uno obtiene el oro. Yo no conozco mucho sobre cómo labrar el oro, pero aparentemente a fin de darle forma y para que este oro pueda ser apto, sea el apropiado para formar un candelero, tiene que ser golpeado, labrado. Esto representa que nosotros los creyentes de Cristo debemos participar en los sufrimientos de Cristo. Queridos santos, y no quiero decir algo de menosprecio a los jóvenes porque son preciosos y amados, pero les digo, tienen oro, ciertamente tienen oro, pero ese oro aún no ha sido muy formado. Y hay una sola manera para que ese oro, el oro que todos ya tenemos, para que sea formado y moldeado, y eso es por medio de los sufrimientos. No oren por sufrimientos, pidiendo sufrimientos, sino que los sufrimientos vendrán. Y cuando los sufrimientos vengan a nosotros, eso no nos tomará de sorpresa ni nos quejaremos, no diremos ay de mí, sino que diremos gracias por esta obra de ser labrado a martillo para poder ser labrado con otros a fin de ser parte de ese candelero. En cierto pasaje del ministerio, el hermano Lee habla de ser labrados a martillos y dice que no es solo el sufrimiento, sino ser labrados juntos para ser formados juntos, lo cual implica edificación, compenetración, significa ser unidos. Y eso es lo que experimentamos hoy para llegar a ser ese candelero que tiene esa forma que puede estar de pie. La transformación, por tanto, requiere la obra de Dios en el entorno. Ciertamente consiste en que Él se imparta a nosotros, que Él se añada como elemento y sustancia a nosotros para que podamos participar de su naturaleza divina. Ciertamente es eso. Y Pedro lo dijo a los creyentes judíos, pero en sus escritos, en los escritos de Pedro, en sus epístolas, él principalmente los fortalece en medio de una condición de sufrimiento. Y ese sufrimiento refina el oro, en cierta manera. Y Pedro dice que el hecho de ser refinado es más precioso que el oro. Si lo que tenemos es verdadero y ese Cristo es verdadero, tendrá que ser puesto a prueba en nosotros. Incluso nuestra fe tiene que ser puesta a prueba. Y estas pruebas, estos sufrimientos, estas circunstancias en el entorno causan que seamos aprobados. Causan que seamos transformados. E incluso causan que seamos conformados a su imagen. Es como alguien que usa un martillo para golpear y labrar hasta que se obtenga este candelero.
Que el oro fuese labrado a martillo para dar forma al candelero representa la participación de los creyentes en los sufrimientos de Cristo. Todo lo que sucede en nuestro entorno tiene por finalidad producir el candelero labrado a martillo. Y quiero que subrayen todo lo que sucede en nuestro entorno. No hablamos de todo lo que el diablo haga, sino que todo lo que Dios permite en su soberanía y en su misericordia. En nuestro entorno personal tiene por finalidad producir el candelero labrado a martillo. Este candelero obtiene su forma al ser labrado a martillo, al ser golpeado. Abrámonos al Señor. No rechacemos esto. No rechacemos la mano de Dios, la obra transformadora de Dios. Uno, si fijamos nuestra mente en conocer a Dios, ¿tienen tal mente? Amén. Yo quiero conocer a Dios. Verdaderamente conocer a Dios. Con lo cual nos sometemos a la operación interna del Espíritu y al entorno externo. Cada circunstancia llegará a ser una oportunidad para que lo conozcamos a Él. Hermanos, lo más triste es un cristiano que pasa por ciertas cosas, incluso con la mano de Dios sobre tal persona, y que al final permanezcan iguales. Permanecen iguales. Tal vez en el tiempo invocaron un poco más el nombre del Señor, oraron de manera más desesperada, pero cuando las cosas regresan a estar en orden y todo es normal, ellos regresan a ser iguales y no hay cambio alguno. Queridos santos, ¿es esto posible? Es muy posible. Necesitamos entender y apreciar que cada circunstancia es una oportunidad para que lo conozcamos a Él. Entrenantes, le hablo a ustedes, ¿quieren conocer a Cristo? ¿Quieren conocer a Dios? Bueno, prepárense. Dios escuchó sus oraciones y Él contestará sus oraciones según su manera, fielmente. Y cuando sucedan ciertas cosas en sus vidas, sabrán que Dios quiere que ustedes verdaderamente lo conozcan a Él bajo tales circunstancias. Número 2. Si un hombre no conoce a Dios durante su vida, ha desperdiciado toda su vida. ¡Wow! ¿Qué afirmación es esta? Si hay un día que dejamos pasar sin conocer a Dios o al Señor un poco más, eso fue un día desperdiciado. Verdaderamente un día desperdiciado. Incluso tal vez hizo algo bueno, algo grande, pero no conoció a Dios más. Entonces es un día desperdiciado. Que el Señor nos haga estar dispuestos a aceptar sus tratos en nuestras circunstancias a fin de que podamos conocerlo más. ¿Por qué se casó con tal persona? Porque usted dijo que quería conocer más a Dios. Así que Dios dijo, muy bien, aquí te lo traigo para que lo conozcas más. Sí, incluso los hijos y toda clase de situación, o a fin de conocerle. Número 3, el meollo del asunto radica en que tengamos o no un encuentro con el Señor como gran luz en medio de las dificultades y pruebas. Los sufrimientos pueden hacernos entender lo que de otro modo no podríamos entender.
Esto es muy conmovedor. Si no pasamos por ciertas dificultades, ciertas cargas, si no pasamos por situaciones que están por encima de lo que podemos lidiar. Pablo pasó por tal situación al punto de que temó por su vida. Y eso causó que Pablo no tuviera más confianza en sí mismo y que pusiera toda su confianza en Dios. En cierta ocasión, Watchman Nee, como respuesta al testimonio que alguien dio sobre los sufrimientos físicos y enfermarse, de que en cierta enfermedad es un obrero de tiempo completo que servía y su enfermedad perdió la esperanza de vivir. Y el hermano Watchman Nee, quien él mismo había tenido tal experiencia cuando era más joven, le compartió una palabra muy profunda, muy sensible a esta persona específica para ayudarlo. Que en tal momento, cuando uno está sumamente enfermo y uno quiere abandonarlo todo y olvidarse de todo, es en ese momento que uno ha llegado al punto en que plenamente, genuinamente y enteramente confía en Dios. Es fácil decirlo cuando todo anda bien, pero es en tales tiempos de desesperación, tiempos imposibles, donde incluso hay sentencia de muerte sobre uno. Es en tales momentos que uno conoce a Dios. Cuando nuestras habilidades naturales y sabiduría y medios y métodos naturales se secan por completo. Uno ya no puede lidiar con eso, no puede ni enfrentarlo, y uno necesita al Señor. Este es el meollo del asunto. Letra D. El resplandor de los candeleros de oro tiene por finalidad que las personas puedan ver la visión del Cristo glorioso como Hijo del Hombre que anda en medio de los candeleros. Al conocer al Señor en medio de las iglesias como aquel que vive por los siglos de los siglos, podemos tener la certeza de que su presencia está en nuestro espíritu todo el tiempo. Él vive para siempre para interceder por nosotros. Él se presenta ahora por nosotros ante la faz de Dios, y Él nunca nos dejará ni nos abandonará. El resplandor de estos candeleros de oro, de manera que explicamos como testimonio de Jesús, tiene por finalidad que el mundo, que las personas alrededor nuestro vean la visión de este Cristo glorioso, de este Hijo del Hombre que en realidad anda en medio nuestro. Luego habrá un mensaje acerca del Hijo del Hombre, así que no entraré en este asunto, pero estamos aquí como testimonio de Jesús para testificar y declarar, para autenticar, para dar evidencia, para comprobar que este Cristo es real, que Él está en medio nuestro, que Él es viviente y Él vivirá por siempre. Tal Hijo del Hombre que está en medio de nosotros es testificado en nosotros y por medio nuestro en medio de las iglesias. En esto consiste resplandecer, en esto consiste ser los luminares en esta era. Esta es la función de las iglesias locales. Cada iglesia local, incluso si tiene 15 o 30 santos, deberían estar resplandecientes, deberían testificar de este Hijo del Hombre.
Letra E. El resplandor de las 7 lámparas de los candeleros de oro. El andar del Señor Jesús en medio de ellos, con sus ojos como llama de fuego. El hecho de que sus pies son semejantes al bronce reluciente y el resplandor de su rostro como el sol indican que necesitamos más y más del resplandor del Señor día tras día en nuestra vida diaria y vida de iglesia a fin de experimentar más y más su pastoreo. Esto es que Él nos salve, restaure, avive y deifique. Este Hijo del Hombre es aquel de quien testificamos. Pero este Hijo del Hombre que anda en medio de las iglesias locales, en medio de los candeleros de oro, también trata con nosotros esas iglesias en medio de las cuales Él anda. Y hay tantas características de este Hijo del Hombre. De hecho, este Hijo del Hombre es diferente al Hijo del Hombre en los Evangelios. En los Evangelios Él era un Cordero de Dios tan apacible que en quietud fue llevado a ser puesto a muerte. Por este Hijo del Hombre en esta era no es así. Él tiene 7 ojos y hay fuego en los ojos y sus pies son semejantes al bronce reluciente y su rostro es como el sol. Todo esto, toda esta luz, el Señor resplandece sobre nosotros día tras día. Y este resplandor de Él tiene un cinto de oro, así que Él era un sacerdote, un sumo sacerdote, aquel que se ocupa de estos candeleros para asegurarse de que los candeleros sigan resplandeciendo, para cortar el pábilo, para añadir el aceite, para asegurarse de que las iglesias siguen resplandeciendo. Lo primero que Él tiene que hacer es resplandecer sobre nosotros, es iluminarnos día tras día. Ese resplandor sobre nosotros, ya sea que proceda de su boca, de sus ojos o de sus pies, es su pastoreo actual de nosotros, como el pastor celestial, como ese sumo sacerdote que nos conoce, que nos cuida, que efectúa una obra para salvarnos, restaurarnos, avivarnos y edificarnos cada día. En la letra F tenemos algunos puntos acerca de ese resplandor del Señor sobre nosotros. Y por eso fue que pedí aquel himno. Es un himno, el himno 426 en inglés, es un himno más difícil de alguien que buscó el resplandor del Señor. Esta es la segunda pregunta en las preguntas de estudio. Las 5 maneras en que podemos ser iluminados. Ser iluminados depende de la misericordia de Dios. Siempre que Dios viene y nos concede su misericordia, la luz de su semblante es nuestra luz. Su manifestación es nuestra visión y su presencia es nuestra ganancia. Una expresión y palabras muy buenas. Hermanos y hermanas, ¿quieren luz? ¿Queremos luz de parte del Señor? ¿La luz de Dios, quien es luz? Lo primero que necesitamos comprender es que la luz depende de la misericordia de Dios. En Romanos, Él dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. En el versículo 15. O sea, no tendré misericordia de que
de quien no tenga misericordia. Siempre que se menciona la misericordia de Dios, también se menciona la soberanía de Dios. O sea que uno no toma la decisión. Uno no puede hacer que suceda. Uno no lo controla. Uno no lo puede pedir. Es totalmente un asunto de misericordia. Cuando la luz viene a un creyente, eso es la misericordia que llega a ese creyente. Primero escuché este pensamiento cuando yo era muy joven y desde entonces he buscado misericordia. Y sé que al buscar la misericordia del Señor, sé que la manera en que Él nos da su misericordia es que Él resplandece, nos ilumina. La misericordia no es solo que el Señor nos diga, muy bien, dejaré que te salgas con la suya. No, eso no es misericordia. La misericordia es luz. La misericordia es Dios como luz quien viene a nosotros. Pablo perseguía a la iglesia. Él dice que él era el más pecador, que él perseguía a los que invocaban al Señor Jesús. No buscaba luz. Pero un día, camino a pecador, hubo un resplandor de luz sobre él. Él no la pidió. La luz vino. Les digo que la misericordia vino a él para llamarlo y hacerlo a él un apóstol, un ministro de Cristo, para hacerlo un maestro, un vaso especial en manos de Dios. Queridos santos, tenemos que orar buscando la misericordia de Dios de esta manera. Número 1, a fin de ser iluminados, debemos desear y aceptar el resplandor del Señor, aplicando nuestro corazón a que seamos sencillos en buscar solamente al Señor con todo nuestro deseo. Y de hecho, en el punto anterior, Isaías dice, ¿quién hay entre vosotros que tema a Jehová? ¿Quién oye la voz de su siervo? ¿Quién anda en tinieblas y carece de luz? Que confíe en el nombre de Jehová y se apoye en su Dios. He aquí todos vosotros que encendéis fuego, o sea, todos vosotros que resplandecen sobre sí mismos, que obtienen luz de sí mismos, que eso es luz natural, luz artificial. Todos vosotros que encendéis fuego y que os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego, y entre las teas que encendisteis, de mi mano os vendrá esto, en tormento yaceréis. Isaías 50, 10 al 11. No se trata de introspección o de autoanálisis o de resplandecer sobre uno mismo con algo natural como la mente para tratar de entenderse a uno mismo, para intentar hacer el bien. No, necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos que Dios se manifieste a nosotros. Aquí dice, a fin de ser iluminados, debemos desear y aceptar el resplandor del Señor. Queridos santos, lo primero es que debemos desearlo, quererlo. Hay algunos que ni siquiera lo quieren. No quieren que la luz venga sobre ellos, no quieren ser iluminados, no quieren ser puestos al descubierto. Tenemos que quererlo, desearlo y aceptarlo, aplicando nuestro corazón a que seamos sencillos en buscar solamente al Señor con todo nuestro deseo. Hermanos y hermanas, el mayor don, la mayor bendición de Dios es que tengamos tal corazón buscador. Número 2, a fin de ser iluminados, debemos
abrirnos al Señor, volver nuestro corazón a Él y presentarnos delante de Él sin reservas y sin retener nada. Aquellos que se cierran al Señor son expertos en juzgar y criticar a otros. Santos, estos son puntos, maneras prácticas que se pueden llevar a cabo. Testifico de esto. Ábranse al Señor. Tal vez dicen, estoy abierto, pero no están suficientemente abiertos. Han estado abiertos a este grado, al mismo grado por muchos años, y el Señor no puede causar que usted se abra más. Así que se queda estancado, se ha detenido en su crecimiento. Abran las partes más profundas, las partes internas de uno, su espíritu, su conciencia, su mente, su parte emotiva, su voluntad. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo del ser del hombre. Proverbios 20:27. El resplandor del Señor es el Señor que viene a buscar, a escudriñar las partes internas. Él es el único que puede entrar, escudriñar y conocerlas. Ni siquiera nosotros las conocemos porque nos engañamos a nosotros mismos. Así que necesitamos luz. Necesitamos el resplandor del Señor. Los que se abren al Señor de esta manera, se vuelven el corazón a Él, se presentan delante de Él y están completamente dependiendo de su misericordia, sin reserva alguna. Santos, el problema a menudo es que hay apertura, pero hay reservas. O sea, Señor, no toques eso, o no vayas allí. Con esto basta. Hasta ahí te permito ir. Así que el Señor está estancado. Aquellos que se cierran al Señor son expertos en juzgar y criticar a otros. Creo que es fácil ver que hay algunos que todo el tiempo critican a las personas, juzgan a las personas como si conocieran a todos. No conocen y están en tinieblas. Si usted está en un cuarto oscuro, ve todo lo que hay afuera claramente, pero si en el cuarto hay luz y está todo brillante, es difícil ver lo que hay afuera. Cuando está en tinieblas, ve lo de los demás claramente, pero cuando hay la luz, solo se ve a uno mismo. Solo aquellos que tienen la iluminación del Señor no juzgan o critican a otros. 3. A fin de ser iluminados, debemos detenernos a nosotros mismos. Esto significa detener nuestras perspectivas, nuestras maneras de ver las cosas, nuestros sentimientos, nuestras ideas y nuestras opiniones. Cuando una persona que se ha detenido completamente se presenta delante del Señor, puede ser sumamente sencilla y simple al recibir la palabra del Señor. Si usted es Marta, muy ocupada de aquí a allá, en vez de ser María que está sentada a los pies del Señor para escuchar al Señor, ella no está en una situación en la cual puede ser iluminada. Si hay 3 pantallas de una computadora abierta mientras tiene avivamiento matutino, es difícil ser iluminado. Cuando va de Instagram a TikTok, mientras la Biblia está abierta, no será iluminado. Dios quiere recibir toda su atención. Si se está en serio en buscar su resplandor y espera en Él. Hermanos y hermanas, no estamos aquí para jugar. Estos no son juegos.
4. A fin de ser iluminados, no debemos argumentar con la luz del Espíritu que nos habla interiormente, ni deberíamos argumentar con los ministros del Espíritu quienes hablan exteriormente. Aquí la clave es no debemos argumentar. Cuando viene la luz, y la luz vendrá, y esa luz no es física, sino que viene a nosotros con cierta conciencia espiritual, cierta percepción espiritual interior, que es el Señor en nuestro espíritu, que ilumina y resplandece como con una gran luz en ciertas partes de nuestro ser interior, en cierta condición que tenemos, la cual el Señor quiere iluminar, Él quiere tocar. Cuando eso sucede, hermanos y hermanas, nunca deberíamos rechazar esa luz o argumentar con esa luz o excusarnos de la luz, sino que es el momento para responder al igual que Pablo cuando iba camino a Damasco y decir, ¿qué haré, Señor? ¿Qué quieres, Señor? Permítame decir que es muy serio refutar el toque de Dios. Como mínimo, retrasará la obra de Dios en la vida de uno. El Cantar de los Cantares, esa doncella cierra la puerta y el Señor no puede entrar. Luego, cuando abrió la puerta, el Señor ya no estaba. Ella dice que lo llamé y no respondió. Todos tenemos alguna experiencia así, en los que, de alguna manera pequeña, rechazamos al Señor, el hablar del Señor o su toque en nosotros, y luego lo lamentamos, nos arrepentimos y volvimos a abrirnos al Señor y tal pareciera que el Señor no estaba allí. Y tardará antes de que el Señor vuelva a venir a nosotros. Y aquí habla de no argumentar con el Señor que habla en nosotros y que resplandece en nosotros. Es un asunto muy serio. Argumentar con los ministros del Espíritu. La rebelión de Coré es parte de las citas bíblicas en este punto. Eso fue un caso en que las personas rechazaron la autoridad delegada de Dios, que en este caso era Moisés. Cuando usted argumenta con los ministros de Dios, Dios lo toma en serio. Tal vez el ministro no, pero Dios sí. Porque usted está tocando, rechazando su autoridad. Y hermanos y hermanas, la luz trae consigo autoridad. 5. A fin de ser iluminados, debemos vivir continuamente en la luz. O sea, edificar una vida que constantemente está en la luz. Únicamente en la luz podemos tener verdadera comunión con el Señor. Muy bien. Continuamos. 3 Romanos. El testimonio de Jesús. Abarcaremos este segundo testimonio de Jesús ahora en Apocalipsis capítulo 7. El testimonio de Jesús es la gran multitud que sirve a Dios en el templo, todo el cuerpo compuesto de los redimidos de Dios, quienes han sido arrebatados a los cielos para disfrutar el cuidado de Dios y el pastoreo del Cordero, con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, las cuales pueden ser disfrutadas hoy en día. Ahora habrá un giro. Tal vez lo que hablé fue un poco deprimente. No creo que lo fue, pero ahora habrá un giro y veremos este
cuerpo compuesto de los redimidos de Dios que se menciona en Apocalipsis capítulo 7. El hermano Watchman Nee dio un mensaje sobre esta porción del capítulo 7, este pasaje, un mensaje acerca de lo que experimentaron estas personas. Y creo que el título de ese mensaje es las bendiciones que podemos disfrutar hoy. Esta escena ocurre delante del trono, en los lugares celestiales. Así que este cuadro es un cuadro de todos los pecadores que Dios ha perdonado, todos los que Él ha redimido, que finalmente serán arrebatados a los lugares celestiales. Y allí, delante del trono de Dios, le servirán a Dios día y noche. Y aquí en el capítulo 7, estos versículos nos muestran esas bendiciones maravillosas que disfrutan estos que Dios ha redimido. Y esta escena del capítulo 7 durará la eternidad. Incluso en la Nueva Jerusalén. Y eso lo comprueba Apocalipsis 21 y 22. Allí se describe la Nueva Jerusalén y es muy, muy parecido a lo que se menciona en Apocalipsis capítulo 7. Por causa del tiempo, entremos en estos 7 ítems de la gran bendición del Señor sobre nosotros. La gran multitud consta de los que han sido comprados con la sangre del Cordero, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, para ser los constituyentes de la iglesia. Amén. Aquí tenemos toda nación, tribu, pueblo y lengua. Hemos sido comprados con la sangre del Cordero, redimidos. ¡Oh! ¡Cuánto amo proclamarlo! ¿Acaso no somos los redimidos? Redimidos por la sangre del Cordero, comprados con la sangre de Jesús para ser los constituyentes de la iglesia. Letra B. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Número 1. La gran tribulación en el versículo 14 se refiere a las tribulaciones, sufrimientos, persecuciones y aflicciones que el pueblo redimido de Dios ha experimentado a lo largo de las eras. Ellos salieron de esas tribulaciones. Número 2, la sangre del Cordero responde delante de Dios a todas las acusaciones del diablo contra nosotros y nos da la victoria sobre él. Diablo, somos victoriosos sobre ti. Por causa del Cristo Redentor, como fuente de sangre abierta, por todo nuestro pecado e impureza, nosotros podemos sumergirnos en esa sangre, perder toda mancha de culpa, que es Himnos 848, y podemos levantarnos para andar en la luz de Dios, por encima del mundo y el pecado, con un corazón renovado y vestiduras blancas, donde Cristo está entronizado en mi interior. El himno en inglés, 1010. Estos himnos, quería cantarlos ahora con ustedes, pero el tiempo no me lo permite, así que luego ustedes canten esos 2 himnos. Tercero, lavar nuestras vestiduras equivale a mantener una conducta limpia por medio del lavamiento de la sangre del Cordero. Esto nos da el derecho a disfrutar el árbol de la vida y entrar en la ciudad de vida como esfera de las bendiciones eternas de Dios. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero e incluso nuestras
vestiduras, nuestra conducta ha sido lavada por la sangre de Jesús. Esta es la única manera en que podemos tener acceso al árbol de la vida y podemos entrar en la ciudad de vida, que es la ciudad, que es la esfera de la bendición plena y completa de Dios. Detrás de la tercera bendición, los que componen la gran multitud están de pie delante del trono y delante del Cordero con palmas en sus manos. ¿Tienen la palma en sus manos? Número 1. Las palmas representan nuestra victoria sobre la tribulación que padecemos por amor al Señor. Las palmeras también son señal de la satisfacción que obtenemos al ser regados. Un día estaremos de pie en los lugares celestiales delante del trono y del Cordero con palmas en nuestras manos, declarando la victoria no solo sobre el pecado, sino también la victoria sobre toda la tribulación que experimentamos por amor del Señor. 2. En el Dios triuno como templo de Dios, nosotros le serviremos día y noche para disfrutarlo como fiesta de los tabernáculos eterna y florecer en vida como la palmera. No tenemos el tiempo. Número 3. Nuestro servicio hoy, en el tiempo, es una preparación para nuestro servicio en la eternidad. La única meta de Dios en el tiempo es impartirse en nosotros día tras día. Cuando Dios entra en nosotros y sale de nosotros, eso es servicio. En la eternidad, Dios entrará en nosotros y saldrá de nosotros. Eso es la verdadera definición de servicio. Y le serviremos día y noche. Ya no tendremos hambre ni sed. No habrá más hambre ni más sed. 1. Tener hambre y sed equivale a tener una esperanza que aún no ha sido satisfecha. Cristo promete que todos los que crean en Él serán satisfechos y lo recibirán como la vida que los satisface. 10. Contactar a Dios el Espíritu en nuestro espíritu equivale a beber del agua viva, y beber del agua viva equivale a rendirle verdadera adoración a Dios. Así que aquí tenemos la definición del verdadero servicio y de la verdadera adoración. Y tiene que ver con beber y fluir. 5. El sol abatidor y el calor abrasador no caerán sobre nosotros. 1. El Dios Cordero que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre nosotros, cubriéndonos con su sombra. 2. Hay una sola clase de vida que está bajo la cubierta de la sombra de Dios. La vida que está escondida en Dios. Nuestra vida hoy está escondida en Dios. Él nos cubre, Él extiende tabernáculo sobre nosotros y nos protege. 3. Cristo como Jehová y también como hombre es el Rey que suministra, cuida y cubre al pueblo de Dios. Él es el Rey que gobierna y un hombre quien es como refugio contra el viento y como abrigo contra la tempestad, como corrientes de aguas en tierra seca y como sombra de gran peña en tierra devastada. Oh, qué cubierta tenemos. F. El Cordero que está en medio del trono nos pastoreará y nos guiará a manantiales de aguas de vida. En la eternidad, el Señor aún será nuestro pastor. El Señor es mi pastor, no me faltará nada. El pastoreo tiene que ver con manantiales. 1. El pastor incluye la alimentación. Bajo el Cordero de Cristo nada me faltará. 2. Nunca podremos mejorarnos a nosotros mismos y necesitamos un pastor que nos alimente todo el tiempo. Él alimenta a los corderos con su experiencia como Cordero de Dios,
quien está en el trono de Dios, en la casa de Dios y en pro de ella. ¡Oh, qué bendición! Finalmente, la séptima bendición, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Siempre que hay lágrimas, eso significa que no hay satisfacción, que hay dolor y que hay sufrimiento, pero un día todas las lágrimas serán enjugadas. Las lágrimas son inevitables en esta era, pero nuestras lágrimas son puestas en la redoma de Dios. ¿Qué les parece eso? Dios debe tener muchas redomas y están escritas en su libro. Incluso mientras el Señor estuvo en la tierra, Él lloró mucho. Jesús lloró. En Getsemaní Él lloró de manera fuerte, con lágrimas. Incluso el Señor. También así será con nosotros. 2, puesto que el Cordero nos suministra las aguas de vida, para nuestra satisfacción, el agua de las lágrimas es enjugada. No habrá más lágrimas, solo vida. Finalmente, 3, damos gracias a Dios, que los días de tristeza y las cosas que causan tristeza no durarán. Amén. No durarán. El mundo pasa y nosotros recibimos la bendición de beber del Dios triuno que fluye hasta que lleguemos a ser la totalidad de la vida eterna, la nueva Jerusalén. ¡Aleluya! Escuchen, estas no solo son bendiciones eternas para el futuro, son bendiciones que podemos disfrutar hoy en día. Y Watchman Nee dice, hoy en día podemos disfrutar hasta el 75% de lo que disfrutaremos en la eternidad. Oh, yo dije, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Disfrutemos todas estas bendiciones eternas hoy en día, para que lleguemos a ser el testimonio de Jesús. Oren con el que está al lado suyo.